Buenas tardes, queridos amigos y oyentes. En esta preciosa tarde quiero compartirles una palabra que nos inste a seguir creyendo, a seguir caminando en Dios. Y quiero que nos postremos delante de Dios y oremos. Padre Santo y Eterno, glorioso y precioso Rey, te doy gracias por esta tarde tan maravillosa. Te doy gracias por tu presencia, por tu fidelidad, mi Dios. Que por medio de este devocional, mi Señor, que entendamos que realmente estamos siguiendo a Jesús. Si solo tras de un milagro, un beneficio, o realmente si estamos yendo tras de ti, tras del que hace ese milagro, el que restaura, el que levanta y ayuda, mi Dios. Yo le voy a leer esta palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El título de este devocional es En signo de pregunta. A mí me gusta hacer muchas preguntas para que ustedes se queden con esas preguntas en su corazón. ¿Vas tras el milagro o por quien hizo tu milagro? No se les olvide, iglesia. Quiero que vayamos al libro de San Lucas. Vamos al capítulo 17, del verso 11 en adelante. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Iglesia, este pasaje, yo creo que todos lo conocemos. Este pasaje hemos escuchado hablar mucho de él, pero Dios me inquietó con esta palabra porque la lepra es tipología de pecado, ese pecado que constantemente nos asedia. Dice la Biblia de que la lepra en ese tiempo era contagiosa. Si había alguien que tenía lepra y tenía contacto con otra persona, inmediatamente se le pegaba la lepra. Y yo creo, iglesia, que en este tiempo está pasando lo mismo. Que desafortunadamente nos dejamos contaminar. Lo digo primeramente por mí, porque uno muchas veces en el trabajo, en los quehaceres, en malas conversaciones, la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y muchas veces uno en medio de una mala conversación se empieza a contaminar, se empieza a untar de esa lepra que a Dios no le agrada, Pero me parece impresionante de estos 10 leprosos que estaban aislados, que los tenían por allá en otro lugar. Ellos no podían estar en la ciudad, ellos siempre estaban fuera, en cuevas. Pero ellos hablaron de un Jesús, escucharon hablar de un Jesús que iba a pasar por ese lugar. Y dice en el verso 12, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, lo voy a dejar un momentico ahí.
En estos 10 leprosos pasaba algo. Ya tenía una vida fracasada. Ya eran despreciados. Eran echados a un lado. Y eso pasa con el pecado, con nosotros, con esa lepra que muchas veces dejamos. Que nos infectemos de esa lepra. ¿Y sabe qué es lo impresionante de la lepra? Estuve leyendo un comentario bíblico y hablaba de que la lepra, aproximadamente cuando una persona le daba lepra, aproximadamente a los 10 o 12 años, solo se le empezaba a notar en la piel. Y eso pasa con el pecado, iglesia. Que esa lepra muchas veces nos empieza a contaminar y no nos damos de cuenta. Y muchas veces cuando nos damos de cuenta ya esa lepra va avanzada. Y no hay forma de pararla, no hay forma de detenerla. Porque entre más días, esto se va poniendo más fuerte. Y eso es lo que no nos deja avanzar. Pero a mí lo que me impresiona de estos leprosos es que ellos sabían que algo Jesús iba a hacer en ellos. Pero aquí dice que Jesús los vio y les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aleluya. Aquí estos 10 leprosos, desde lejos, solamente dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Eso lo dice la palabra, iglesia. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias a este. Y este era samaritano. Yo lo quiero dejar hasta ahí. Escuche muy bien en el verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Sabe por qué puse el título de este devocional? ¿Vas tras el milagro o por quién hizo tu milagro? Porque yo me atrevo a decir que cada uno de nosotros llegamos a los pies de Cristo para que Él nos hiciera un milagro. Y aún en medio de nosotros hay hombres y mujeres, tú que me escuchas por este medio, que buscamos a Jesús. Para que nos haga un milagro simplemente. Pero lo que se nos olvida es que Él hizo el mayor milagro, que fue morir en la cruz del Calvario. Se nos olvida, iglesia, y querido amigo y oyente que me escuchas, que Jesús, ese Rey de Reyes y Señor de Señores, ese hombre de Dios, ese hijo de David, ese ungido, aleluya, no solamente quiere darte el milagro que tú tanto anhelas, sino que lo sigas, o que lo sigamos. ¿Sabe cuánto nos identificamos con estos 9 leprosos? ¿Sabe simplemente qué pasó en la vida de ellos?
fueron limpiados de la lepra, pero no pasó nada más en su vida. Pero en ese que se devolvió, ese uno que vio que había sido sanado, dice, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y él se devolvió. Y cuando dice la palabra que él se devolvió, no solamente agradecerle, sino arrepentirse. Sino a buscar algo más poderoso que Él tiene para nosotros. Aleluya. Si tú estás dentro de esos 9, es tiempo que te devuelvas a darle gloria y honra a nuestro Dios. Y hacer como en el verso 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Eso es lo más tremendo. Cuando yo estaba leyendo esta porción bíblica, me acordé de la palabra de mi amada esposa el viernes. Que más fácil, los que supuestamente no conocen de Dios, esos que son menospreciados aún por nosotros. Y este fue el que se devolvió a darle gloria y honra a nuestro Dios, a Jesús, aleluya. Y en el verso 17 dice, y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Esa pregunta nos está haciendo Jesús en esta hora. ¿Dónde estamos? Porque yo me voy a meter en esos 9 que fuimos tras el milagro y Dios no lo hizo. Dios restauró nuestro hogar. Dios me volvió a mi esposa y a mi esposo. Dios me volvió a mi hijo y a mi hija. Dios me sanó de una enfermedad. Dios me dio un empleo. Pero cuando Dios nos da todo esto, cuando Jesús nos da todo esto, nos olvidamos de Él. Y escúchame muy bien. Y esa bendición nosotros la convertimos en una maldición porque ya no tenemos tiempo para Él. Cuando le pedimos algo a este milagroso, a este Jesús, a este amado, y nos lo da, somos como esos 9 que simplemente recibimos el milagro y nos vamos. Pero no pasa nada más en nuestras vidas. Pero en este solo que se devolvió pasó algo sobrenatural, aleluya. Porque en el verso 18 dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y en el verso 19 dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y me encuentro como lo que pasó con el ciego Bartimeo. Que él no solamente, este leproso no solamente fue sanado de su lepra, no solamente fue limpiado de su pecado, sino que le dio salvación. Y esa es la salvación que te dio a ti y a mí. Esa es la vida eterna que te ofrece Jesús a ti y a mí. Es ese milagroso, ese precioso, ese glorioso. Y será, queridos amigos, que nosotros siempre hemos ido tras el milagro, pero no tras del que ha hecho el milagro. Porque este unito leproso, este que se devolvió, él reconoció quién lo había sanado, él reconoció quién lo había limpiado, él reconoció que había que darle gloria y honra a él. Y tú y yo te la estamos dando, le estamos dando la gloria a Jesús.
Si estamos glorificando a Dios a gran voz como lo hizo este varón. Que él no solamente fue limpiado, sino que fue sanado. No solamente fue sanado, fue restaurado. No solamente fue restaurado, sino que le dio salvación. Aleluya. ¿Y tú y yo cómo estamos con Jesús? ¿Tú y yo cómo estamos con Jesús? O te hago la pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos esos 9 que simplemente vamos por el milagro y nos devolvemos a seguir haciendo una vida desenfrenada? ¿Sabe algo, iglesia? Yo conozco testimonios desde que aún hacíamos las semillas en la casa de mi hermano Arley, del pastor Mauricio, donde vimos infinidades de milagros, pero milagros sobrenaturales. Y surge esta pregunta: ¿dónde están aquellos que fueron sanados? ¿Dónde están aquellos que fueron restaurados? ¿Dónde están aquellos que yo les mostré la luz y se devolvieron para las tinieblas? ¿Dónde están aquellos que llegaron a clamarme por un empleo y se los di? Y ya tiene más valor el empleo que dedicarle tiempo a Jesús, a nuestro amado. Pero hoy es tiempo de devolvernos como ese onito, devolvernos como este samaritano, que no solamente se volvió, sino que le dio gloria a Dios. No solamente le dio gloria a Dios, sino que se postró en tierra. O sea, que tuvo un arrepentimiento a sus pies y dándole gracias. ¿Y cuántas veces le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado? Sino que más fácil nos seguimos quejando, porque cada día queremos más, porque como dice la Escritura que el ojo del hombre nunca será saciado. Y le demandamos más a Él y más y más. Y queremos que nos bendiga siempre. Pero somos como esos 9 que cuando recibimos algo de parte de Él, nos olvidamos de Él. Y tenemos que, porque la palabra de Dios me dice, alabar a Yahvé porque cada mañana nuevas son sus misericordias. Es ese ser precioso que nos regaló vida eterna como se la dio a este varón, que le dio salvación. Y por eso, iglesia, yo quise compartir este pequeño devocional. Porque la palabra de Dios dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si son hechas nuevas, ¿por qué hacemos como esos 9 leprosos que fueron sanados? Cuando tú y yo llegamos a Cristo, Él nos limpió, Él nos redimió. ¿Y por qué nos seguimos contaminando de esa lepra que nos está haciendo daño a nosotros? Está haciendo daño a nuestros hijos, está haciendo daño a nuestra familia, a nuestro entorno. Pero hoy es el día que Dios creó para que escucharas este pequeño devocional.
para que entendiéramos que Él ya nos limpió y que por qué nos seguimos ensuciando, por qué seguimos en ese lodo, por qué volvemos, como dice esa palabra, que el perro vuelve a su vómito y volvemos al pecado y el pecado añade más pecado y esa lepra cada día va tomando más fuerza. Y resultamos desfigurados de la lepra. Pero Jesús no quiere eso. Jesús te quiere limpiar como limpió a esos 10. Jesús quiere que vuelvas al camino como lo hizo con el ciego Bartimeo. Jesús quiere limpiarte de la lepra como limpió a Naamán. ¿Por qué lo quiere hacer, iglesia? Él lo quiere hacer, querido amigo y oyente. Entonces es momento de volver y darle gloria a Dios y hacer estos pasos que este hombre hizo. No solamente viendo que había sido sanado, volvió, y él volvió a las sendas antiguas como tú y yo tenemos que volver. Tenemos que glorificar a Dios a gran voz como lo hizo este leproso. Nos tenemos que postrar en humillación ante Él y reconocer que la reverencia, la gloria y la honra es para nuestro Jesús. Hay que darle gracias. Hay que ser agradecidos con Él como lo hizo este hombre. Y lo debemos hacer, iglesia. Que tengan una feliz tarde, que el Señor los bendiga. Que esta palabra redarguya nuestros corazones, nuestro espíritu. Y que nos devolvamos como se devolvió este samaritano. Devuélvete, dale gloria a Dios. Vuélvete al camino, volvámonos al camino, iglesia. Que el Señor los bendiga en el nombre de Jesús. Les amo en el Señor.